es Proclama, el acontecer diario, lo que está ocurriendo, noticias de última hora. Se encuentra nuestro director Alfonso Luna Heller con directivos de Compañía Energética de Occidente, quienes traen una importante información para toda la comunidad norte caucana. Muchas gracias, Dante. Una bienvenida muy especial a todos los funcionarios de la Compañía Energética de Occidente que en la mañana de hoy nos acompañan y que se van a dirigir a toda la audiencia de Proclama del Cauca Radio. Nos encontramos con la siguiente persona, José Ignacio Lazo, que es el director de la zona norte de la Compañía Energética de Occidente, Mauricio Perafam, profesional técnico de la Compañía Energética de Occidente, Juan Carlos Suárez, coordinador de mercados en desarrollo, y la comunicadora social Vanessa Navarro, jefe de comunicaciones de la Compañía Energética de Occidente. Vanessa, bienvenida nuevamente a Proclama del Cauca. Alfonso, es un gusto para nosotros estar acá compartiendo en Proclama del Cauca, como siempre agradecerles por el espacio que nos brindan y en esta oportunidad contarles que estamos haciendo importantes trabajos en la zona norte y queremos comentarle a toda la comunidad cuál es esa gestión que la Compañía Energética de Occidente ha venido desarrollando para mejorar el servicio de energía, para que sea siempre un servicio continuo, que sea seguro y sea confiable para todos nuestros clientes y usuarios en el departamento del Cauca. Por eso hoy vamos a iniciar comentándoles un poco de lo que se trata de este trabajo que hemos venido adelantando. El ingeniero José Ignacio Lazo nos va a ampliar un poco esta información, entonces le doy paso al ingeniero José Ignacio. Gracias, buenos días. Buenos días, Alfonso, Vanessa, a todos los oyentes. La idea es mirar los indicadores que perciben los usuarios en su calidad de servicio y la gestión que ha hecho la compañía energética desde la zona norte con respecto a sus usuarios. Digamos que uno de los primeros indicadores es la atención que nosotros tenemos a las peticiones, quejas y reclamos que hacen los usuarios sobre las oficinas. En el 2017 nosotros atendimos 657 solicitudes que tenían referencia a peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, de los cuales pues atendimos 627, que corresponde al 95%. El otro 5% restante, digamos que no se atendió inmediatamente, pero se deja programado en unos proyectos de inversión puntuales o focalizados que tenemos sobre nuestro plan de mantenimiento, sobre los circuitos. Siguiendo en ese orden, pues también tuvimos unos programas de podas sobre los circuitos que tenemos en la zona norte, ya que muchos de las frecuencias con las que se nos disparan los circuitos están asociados a causas de vegetación que incide sobre las distancias mínimas que tiene que tener esta vegetación sobre los circuitos. Este año podamos varios circuitos como circuitos Balcanes, que es un circuito con incidencia industrial, el circuito Villarrica, el circuito Mondomo Rural, el circuito Santander 5, que te cubre una parte urbana y rural del municipio de Santander, circuito Guachené y un circuito que está asociado a la parte urbana de Miranda, que eran los más afectados con las duraciones y frecuencias de eventos que estaban asociados a la vegetación sobre la red. Digamos que en ese orden de ideas tuvimos una disminución del 10% del número de frecuencias con la que se nos iba la energía en estos sitios asociados a la vegetación. Podamos la vegetación que estaba cercana a la red y hoy tenemos un indicador que ven los usuarios que se les va la energía más o menos 3.7 veces con relación a esta disminución por el efecto de haber podado los circuitos. Otro de las actividades de mantenimiento era una reparación de los transformadores que teníamos quemados. Hicimos un contrato a finales del año pasado donde tuvimos un diagnóstico de los transformadores que estaban por quemarse o que estaban en una condición donde se anticipaba la falla y nos dimos a la tarea de ir asociando todas las obras que tenían que ver con el refuerzo de las protecciones eléctricas sobre estos transformadores. Básicamente sobre Santander, Suárez, Toribío, Caldono y Caloto nosotros tenemos una incidencia de caída de rayos donde las protecciones eléctricas de estos transformadores pues no eran lo suficientemente robustas para protegerse por esta causa. Otra de las incidencias por las cuales se nos quemaban los transformadores es que había una manipulación externa a nuestra operativa normal
y esa manipulación, pues al no ser técnica ideal, pues también estaba causando que los transformadores se nos estuvieran quemando. Ese problema todavía les persiste y digamos que es de muy difícil control, pero también vemos una mejora en los indicadores. O sea, estamos diciendo que si en enero del 2016, solo en enero se nos estaban quemando 46 transformadores por las diferentes causas, lo que lleva corrido de este mes de 2018, ya tenemos una disminución en casi 25 transformadores menos que se nos queman por estas diferentes causas. Esto pues también ayuda a mejorar la calidad del servicio de los usuarios. Otro indicador con el cual nosotros medimos nuestra calidad para el servicio es el tiempo que nos gastamos en atender un daño reportado por los usuarios. Ese tiempo en enero del 2017, por efectos de zonas que son muy alejadas, o sea, nosotros hacemos la sumatoria de todos los daños de aquí de la zona norte y hacemos un promedio del tiempo que nos gastamos en atender estos daños, y teníamos un tiempo más o menos de 7.3 horas en respuesta, que es un tiempo pues alto. O sea que cada vez que alguien llamaba a reportar un daño, más o menos el promedio era de 7 horas, porque hay pues daños que son rurales, donde no se elevan estos indicadores y es difícil llegar. Hoy hemos planeado una manera de cómo despachar nuestra operativa, una manera de cómo planear el material que se tiene que tener en cuenta para estos daños que son frecuentes, y hemos distribuido núcleos de operación en la zona que nos han ayudado a mejorar este indicador. Para diciembre del 2017 ya tenemos una disminución de 7.3 horas en el 2017 a 4.3 horas. Ese es el tiempo promedio que nos estamos gastando ahora, y esperamos pues que este indicador tienda a la baja, o sea que cada vez nos demoremos menos en atender los tiempos de la respuesta a la atención de daños. Casi a la mitad se bajó entonces. Casi la mitad, sí señor. Por otras circunstancias, también nosotros tenemos una estrategia de instalación de unos equipos que se llaman reconectadores, porque digamos que la flexibilidad de la red, cuando existen daños, pues se nos van todos los usuarios asociados a estos circuitos que presentan daños que son grandes, ya asociados a una subestación eléctrica o asociados a un daño que nos dispara todo el circuito, y hemos instalado alrededor de 21 reconectadores en las mitades de los circuitos para que cada vez que exista un daño no se nos vaya toda la gente pues que quede sin servicio, sino que podamos aislar los sectores donde está especificada la falla, y digamos que el gran porcentaje de nuestros usuarios pues queda con servicio. Eso en resumen en todos los indicadores que hemos mejorado sobre la calidad del servicio de energía, que nos garantizan pues una mejora en la continuidad del servicio y una manera de dar una mejor respuesta a nuestros clientes. Pues me parece, doctor José Ignacio, que de acuerdo con estos datos que usted nos entrega, hay un esfuerzo institucional de la empresa SEO para prestar un mejor servicio. Se nota pues rebajar a la mitad los daños en transformadores, rebajar a la mitad los tiempos de respuesta a las solicitudes de la gente, lograr un 95% de respuesta a peticiones de manera prácticamente dentro de los términos, pues me imagino legales. Es un éxito porque casi 700, me decía, peticiones que recibieron en el año obtuvieron respuesta a un 95% en los términos de ley, de manera que me parece que son indicadores de calidad que muestran que hay un esfuerzo institucional por el servicio. Mauricio Perafán, profesional técnico, usted ¿cómo analiza? No, pero es que usted hace referencia a los mercados en desarrollo, ¿no? Tú eres Mauricio. Juan Carlos, ¿qué son mercados en desarrollo? Sí, muy buenos días para toda la audiencia. Para la compañía,
básicamente los mercados en desarrollo y en especial aquí en la zona norte son aquellos que tienen como dos características fundamentales. Uno, donde de pronto hay un alto nivel de pérdidas de energía, y ahorita voy a ahondar un poco en ellos, y por el otro lado, aquellos circuitos que tienen un problema de cartera alto, ¿sí? Y me voy a explicar para que lo entendamos de una mejor manera. Hay un grupo de circuitos como por ejemplo Corinto Rural, la parte rural del municipio, Miranda Rural, lo que es por ejemplo varios circuitos que tiene el municipio de Toribío, por ejemplo, Caloto, ¿sí? En las zonas rurales de estos municipios lo que sucede es que las pérdidas son muy altas. Les pongo un ejemplo. En el caso de Corinto Rural, por ejemplo, hace un año aproximadamente, por ejemplo, se venían perdiendo 1.400.000 kilovatios, ¿sí? A final de año cerramos más o menos en 1.000.000. ¿Que ha sido un avance? Sí, pero de todos modos eso es muchísima energía que se pierde. Y también para ponerlo eso en términos muy sencillos es, en una casa promedio se pueden consumir unos 90 kilovatios, 100 kilovatios, 200 y si mucho 300 kilovatios, ¿sí? Dependiendo de los equipos que se tengan en cada una de las casas. Entonces, si comparamos ese consumo de 100 kilovatios, 200 kilovatios versus a 1.400.000 o 1.000.000 de kilovatios, eso quiere decir que el nivel de pérdidas es bastante alto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aparte de lo que es el nivel de pérdidas, por las conexiones que hacen de forma directa a la red, las cuales no tiene contempladas la compañía, la red en el momento no está diseñada para eso, lo que hace es que empiece a generar unas sobrecargas por las cuales la energía se va. Y también pongo un ejemplo muy sencillo de esto para que lo entendamos. En nuestras casas nosotros, por ejemplo, tenemos los breakers, ¿sí? ¿Y los breakers para qué están diseñados? Para proteger las instalaciones eléctricas internas, ¿sí? En el caso de pronto que haya o una sobrecarga a nivel externo o una sobrecarga de pronto a nivel de la casa, que por ejemplo hubo un cortocircuito, ¿sí? Lo que hace ese breaker es identifica esa falla, cuando llega a unos límites, ¡pum!, se dispara, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que corta la energía al interior de la casa. ¿Para qué? Hasta que no se identifique cuál es lo que generó el problema, hasta que no se soluciona la situación, pues quita ese riesgo para que no se vaya a producir un accidente mayor, ¿sí? Entonces, si ese ejemplo de una casa lo trasladamos a la red y a todo un circuito, pues son equipos que cumplen una función similar, ¿sí? Entonces, cuando llegan unos consumos a un nivel determinado que está sobrepasando las cargas que tenemos nosotros contratados, ¿sí? Él hace que se disparen los equipos protegiendo tanto a los sectores que están dentro del circuito como los que están por fuera de ese circuito, ¿sí? Y con base en esto, la compañía no es que no esté preparada para atender el departamento, no, estamos con todos la tecnología, con todo la gana a la disposición, tenemos el conocimiento para atender, pero atender es que un cliente que se consuma, yo lo pueda, por ejemplo, registrar, facturar y que me pague, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste nuestro trabajo parte de esto? Aparte de hablar, por ejemplo, a nivel de los medios de comunicación con los líderes, porque esto lo divulgamos a través de diferentes mensajes, lo que buscamos es que en estos sectores podamos nosotros entrar a esos sectores rurales, identificar, que ya lo venimos haciendo, identificar dónde están las problemáticas, dónde están aquellos clientes, por ejemplo, usuarios, perdón, aquellas personas que están tomando la energía de la red, ¿sí? Para poderlos, por ejemplo, contratar. Y para poder lograr esto llegamos a unos procesos como de concertación o informativos a la gente. Hablamos con los líderes, después vamos por cada uno de los sectores y vamos explicando cuál es el trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces el objetivo es poder llegar allá, contratarlos, que cuando les empiece a llegar la factura, ellos empiecen, por ejemplo, a pagar su recibo, por ejemplo, de energía, que haya un compromiso también y de esa manera estamos cumpliendo con el ciclo comercial, pero que además, por ejemplo, podamos llegar y seguir teniendo un acercamiento con ellos periódicamente, donde mensualmente les vamos contando cuáles han sido los avances que hemos tenido en los sectores, cuáles han sido los logros que hemos podido tener, ¿sí? Y cuáles han sido dificultades. Cosas como esto es que, por ejemplo, antes de empezar este proceso, cuando no habíamos iniciado ese proceso como de concertación, diálogo y de ingreso y que nos hayan permitido, por ejemplo, que hayamos podido entrar, por ejemplo, a los
los sectores, la calidad del servicio en muchos de estos sectores no era, o sea, se salía muy frecuentemente el servicio, ¿sí? Y nosotros estamos hablando principalmente, Juan Carlos, de los sectores, sobre todo de la minería legal e ilegal, de los cultivos ilícitos. Correcto. La gente que cuelga ilegalmente de las redes de energía. Correcto. O sea, allí precisamente y con base en lo que me está planteando, efectivamente estamos hablando. Los que generan, como tal, todos, si no estamos conectados, todos afectamos a la red, ¿sí? En una casa, en un negocio, todos. Pero los que generan el mayor consumo de forma, por ejemplo, ilegal y que afectan la red y la prestación del servicio con una buena calidad, dependiendo de la zona, puede ser por cultivos de uso ilícito o por minería, ¿sí? Como usted lo dice, dependiendo del municipio y según la vocación comercial o industrial que tengan, por ejemplo, en el sector, ¿ya? Quería también tener como referencia, por ejemplo, en el caso de Corinto, fruto de este trabajo que hemos venido desarrollando. En Corinto, cuando empezamos a hacer los primeros acercamientos y a trabajar, allá, por ejemplo, en el sector rural, se iba la energía 146 horas al mes, ¿sí? Y como cerramos en diciembre del 2017, terminamos en 30 horas, ¿sí? Por supuesto, es un avance de 116 horas menos que se deja de ir en ese circuito, que el objetivo es poder llegar al cero, y ese es el objetivo en todos los sectores, por supuesto. Pero ¿de qué depende? Pues de que podamos ir avanzando en hacer esas contrataciones, ¿sí? En esos accesos. Hay lugares donde no hemos tenido inconveniente, hemos podido tener acceso fácilmente, como hay otros, como de pronto donde sí se nos presentan ciertas situaciones que nos limitan y nos detienen un poco el accionar en estos sectores. Sí, he visto que la compañía tiene problemas, hay veces, que inclusive no dejan entrar los equipos o la gente que va a hacer reparaciones o que va a colaborar con las comunidades en la mejor prestación del servicio. A veces no los dejan llegar, les impiden el trabajo. Esa relación con las sociedades, para ir mejorando esas relaciones, ¿cómo avanza? Listo. Una de las estrategias que nosotros adelantamos precisamente es desarrollar un proceso de divulgación a todo nivel. Y cuando hablo a todo nivel es tener reuniones con las autoridades municipales, ¿sí? Donde hay cabildos indígenas, por ejemplo, hablar con las autoridades indígenas, por supuesto, donde el tema, por ejemplo, de los presidentes de las juntas de acción comunal también, donde se considera, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de las autoridades militares o policiales también, donde se requiere. Adelantamos también un trabajo, por ejemplo, con Gobernación del Cauca, ¿sí? También con Defensoría del Pueblo, con Superintendencia, ¿sí? Y para eso por un lado a nivel como de reuniones como tal. En los sectores, cuando ya podemos acceder a los sectores, vamos, por ejemplo, a la vereda, al corregimiento X, hay un equipo nuestro de la compañía que se llama Educación del Mercado, encargado también de ir haciendo ese proceso de divulgación en cada una de las localidades. Y por el otro lado, tenemos, por ejemplo, nosotros generamos unos informes de gestión donde resumimos las acciones que adelantamos en un periodo de 1 o 2 meses. A todos estos actores que les estoy mencionando, mandamos un informe dándole como una relación de las acciones. Y por último, lo que estamos haciendo en este momento aquí en esta importante emisora del norte del Cauca, donde a través de los medios de comunicación también divulgamos las acciones que adelantamos. ¿Con qué fin? Pues que entendamos que la energía la requerimos todos, que todos hacemos parte del disfrute por un lado y también de las situaciones que se presentan. Nosotros como empresa tenemos un papel fundamental porque somos distribuidores y comercializadores, pero todos los actores que necesitamos de la energía somos fundamentales para que haya una adecuada prestación del servicio en el norte del departamento y en todo el departamento del Cauca. Ya. Mauricio, tú haces parte del equipo de mercados en desarrollo, ¿no? Sí, muy buenos días para todos los oyentes, sí señor. Mauricio, ¿cómo le dijéramos a la gente? Algo un poquito incómodo para todos nosotros, ¿no? Pero es lo que muchas veces se dice, a veces en la calle, en los parques, en las galerías, donde dice la gente, bueno, es que la compañía energética es decir, no le reconocen a la compañía energética de Occidente el esfuerzo que hace por prestar un buen servicio, sino que la ven como el explotador, como la empresa que explota económicamente a un pueblo. ¿Cómo
indicar que no es así, que es una empresa que compra, vende energía para una mejor calidad de vida de toda la gente. Digamos que en estos sectores, como lo decía el doctor Carlos, Juan Carlos, digamos que al principio es un inconveniente, pues como una piedra en el zapato de por qué llega a la comunidad. Después de que se hacen unas labores, primero la parte social, digamos que ya ellos después cambian como la forma de la percepción ante la compañía. Tuvimos casos en Toribío, donde digamos que no éramos bien recibidos, en unos circuitos, Santo Domingo en especial, no éramos bien recibidos, digamos que la percepción de la comunidad era otra. Cuando ya se les mostró el trabajo, digamos que ahí teníamos un promedio de 8 horas diarias de ausencia del servicio del fluido eléctrico. A medida que se fue trabajando a partir de junio del año pasado, después de 3 meses de labores que hicieron también conjunto de la comunidad como tal, a la fecha estos usuarios no perciben ninguna hora de ausencia de tensión en el circuito. Ellos vienen con un promedio de las 24 horas diarias, digamos que ven una ausencia de tensión ya cuando tenemos falla externa, una rama, un daño X, pero no porque ya la comunidad sea la que manipule la red, digamos que ellos en ese momento son conscientes de la energía y del uso que le están dando. Digamos que por ellos mismos también, a causa de eso, en un circuito bastante grande que es el circuito La Luz, ellos fue quienes nos abrieron la puerta y hablaron con la demás comunidad. Entonces digamos que en las partes donde hemos estado, así, al principio tenemos inconvenientes, pero ya lo último ya hemos sido bien recibidos. Bueno, mejor la gente ha ido entendiendo pues que el servicio de energía es de utilidad para el progreso de todo el mundo. Todos necesitamos la mejor calidad del servicio. Sí, señor. Y pienso que la empresa, pues además de entregarnos la energía, nos presta servicios del mantenimiento y que vela constantemente para que el servicio sea de alta calidad. Doctor José Ignacio, perdón, Juan Carlos, Iba a complementar algo que se me pasó dentro de la intervención y era, estaba hablando de los circuitos que básicamente tienen, por ejemplo, inconveniente en la prestación del servicio, en la continuidad de la prestación del servicio por pérdidas de energía. Pero se me quedaba, por ejemplo, uno que es por cartera, que es el caso del circuito del Amparo, que es la zona rural del municipio de Buenos Aires, ¿sí? Donde está, por ejemplo, lo que son las minas, básicamente, algunas poblaciones, pero pues su vocación económica es el tema, por ejemplo, de las minas. Allí como tal, la problemática no es, por ejemplo, de pérdidas de energía, o sea, eso no es su problema fundamental, sino que la problemática allí es de cartera, ¿sí? A cierre, por ejemplo, de diciembre del 2017, la cartera cerró en 14.500 millones de pesos, ¿sí? Donde, y el 63% de los habitantes y de los que utilizan la energía allí, además, son los que están contratados, deben más de una factura. Es decir, casi que toda la energía que nosotros estamos entregando a ese circuito, pues aunque la registramos y la facturamos, no nos la están pagando, ¿sí? Entonces, ya allí de pronto el tema no es como nosotros circuitos que yo les decía que por la tensión sale, sino que nosotros estamos dimensionados y los tenemos contratados. La problemática allí es que por sus niveles de cartera estamos ya aplicando otro proceso allá, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, por un concepto que plantea la ley se llama periodos de continuidad, y es durante unas horas del día ellos no tienen la energía durante unos periodos, durante 6 horas al día, ¿sí? Por ese nivel de cartera que tienen allí en la zona rural del municipio. Era lo que quería adicionar. A uno como ciudadano le preocupa, hay veces, digamos, que esos niveles tan altos de cartera, no solamente pues en la privada, la particular, la industrial, que hace usted referencia a la minería, y la captación ilegal pues, de energía que hay en algunos sectores, desestabilice un poco la empresa, alcanza, digamos, esos porcentajes de ilegalidad y de no pago a desestabilizar un poco la empresa, afectando, digamos, al resto de la sociedad caucana. Por supuesto, la viabilidad financiera de la gestión de estos activos depende del comportamiento de la cartera que nosotros tenemos sobre estos circuitos. Para hacer una referencia con
con la gestión de Juan Carlos, que es nuestro director de Mercados en Desarrollo. Nuestra gestión sobre los mercados en desarrollo es, digamos, un poco diferente sobre los mercados gestionables, o sea, las zonas urbanas, que digamos que ya tienen un servicio de energía hace un poco de más tiempo que los mercados en desarrollo. Los mercados en desarrollo son áreas, si bien rurales, o áreas rurales que nunca habían contado con servicios de energía y hace unos años tienen el servicio gracias a unos proyectos de electrificación rural o gracias a proyectos de regalías de las alcaldías. Digamos que hay un tiempo desde que se construye la cobertura del servicio de energía hasta que el usuario logra ser pues como un usuario digamos amigable frente a estar pagando y consumiendo lo que pues le debe consumir, además de estar en congruencia con unas facilidades que le da el Estado. Y hay otras zonas como la del circuito del Amparo, que digamos que por su problema de orden social durante mucho tiempo pues fue de difícil gestión administrativa y operativa nuestra o de las empresas que han administrado este servicio de energía en el Cauca. Hoy en día por eso pues digamos que ya tenemos una gestión allá donde podemos mirar que esa cartera de ese circuito no da la viabilidad para los costos en los cuales nosotros incurrimos en la administración, la operación y el mantenimiento de esos circuitos que atienden a ese mercado en especial. Por eso hace un mes estuvimos aquí hablando sobre cómo habíamos llegado a un convenio hace un año, en el 2016, sobre esas intenciones de mejorar el recaudo que hoy no se están cumpliendo y pues nos están obligando a hacer efectivo ese acuerdo y tengamos esa falta de continuidad de servicio por ese acuerdo. La intención es que nosotros podamos llegar a reunirnos con la zona minera, con los representantes de la zona minera, que ya tenemos la intención de ellos al menos, o sea, esto dio efecto, hagamos unos acuerdos especiales de financiación sobre ese pago y que esas horas empiecen a mejorar en disminución de la continuidad del servicio, ojalá y pues llegar a cero. De igual manera, pues tiene que haber una colaboración social de ese sector en que nos dejen ingresar, hacer las suspensiones de estos deudores para que no afecten a los usuarios que son, pues que han sido cumplidos con el pago de sus consumos. Claro, porque ahí a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Claro. Bueno, yo pienso, no sé, Vanessa, como usted como jefe de comunicaciones de la Compañía Energética de Occidente, CEO, piense que hay suficiente ilustración sobre este tema. En Proclama del Cauca nosotros estamos pendientes permanentemente de que la información le llegue de la manera más directa, sincera, real, directa, como lo estamos haciendo los funcionarios frente a la comunidad, explicándoles cómo es que es la gestión. En este caso, hoy fue el avance sobre los indicadores de calidad en el servicio de energía que presta la CEO y sobre la gestión operativa de mercados en desarrollo que manejan los profesionales Mauricio Perafani y Juan Carlos Suárez. Vanessa, ¿usted qué más, el mensaje final o qué nos queda haciendo falta? Bueno, no, Alfonso, pues para finalizar nuevamente agradecerles a ustedes el espacio. Este es un espacio en el que también queremos decirle a nuestros clientes y usuarios que los invitamos a hacer un uso seguro y eficiente del servicio de energía, a cumplir con esos derechos y deberes que tienen como usuarios, a reportar todas esas anomalías que ustedes vean que tienen en su vivienda, en su sector, en el circuito. Tenemos una línea que es la línea 018 51 1234. Ahí pueden hacer uso pues de ese espacio para reportar si tienen algún daño, para averiguar diferentes tipos de cosas, para ver sobre los servicios de la compañía, diferentes tipos de servicios que ofrecemos. Ahora nosotros cambiamos nuestro sitio web, es www.coesp.com.co, ahí pueden consultar sus pensiones programadas, descargar un duplicado de factura si no lo tienen, revisar las últimas noticias de lo que estamos haciendo, verificar documentación, enlazarse pues a otros sitios web como Ministerio de Minas y Energía, como la CREC. Entonces pues los invitamos también a utilizar
utilizar nuestros canales. Estos espacios de difusión son muy importantes para nosotros, para que la gente los conozca y para que la gente también sepa pues qué es lo que estamos haciendo en el departamento del Cauca. Vanessa, Juan Carlos. Listo, simplemente para adicionar frente a una pregunta que usted hacía de las pérdidas de la compañía en estos sectores. Solamente un dato, en todos los circuitos de mercados en desarrollo, no solamente los de la zona norte, sino todos los de la compañía en el departamento del Cauca, a cierre de 31 de diciembre la compañía perdió 24.500 millones de pesos, ¿sí? Entonces es simplemente dimensionar eso en plata para cualquier empresa. 24.000 millones de pesos en pérdida, pues, claro, es una plata inmensa. Por supuesto, el trabajo que desarrollamos día a día, precisamente de la mano de todos los actores que tenemos que ver con el servicio de energía, es precisamente para poder ir disminuyendo de una forma importante esas pérdidas en estos sectores, para, como decía José Ignacio en la intervención, pues que podamos hacer viable a corto, mediano y largo plazo la prestación del servicio en el Cauca. Listo, me parece que es suficiente administración. Muchísimas gracias, doctor José Ignacio Lazo, usted como director de la zona norte. Muchas gracias a ustedes, Alfonso. Siempre bienvenido aquí a Programa del Cauca.